agradecer a nuestros expositores, en verdad, que se dieron el tiempo de participar en esta, como ya se lo había comentado, en esta iniciativa y esta actividad, en verdad, que realizamos, ya es la tercera, que realizamos en el Centro de Estudios Novum este año a través de esta plataforma, y también, por supuesto, a las personas que ya son varias que nos están acompañando hoy día. Bueno, como hablamos hace un rato con Camilo, el Centro de Estudio en verdad es una organización estudiantil que ya va a cumplir 14 años de existencia. Y a lo largo de todos estos 14 años de existencia, por supuesto, hemos ido diversificando. Iniciamos con una revista, pero hemos ido diversificando las distintas actividades que realizamos. Y por supuesto, siempre la idea central es la promoción en verdad de la investigación jurídica por parte de los estudiantes, pero también el desarrollo del pensamiento crítico. Y desde el año ya 2007 que confeccionamos nuestra revista de estudios que contiene trabajo de investigación de estudiantes de derechos de todas las universidades de Chile, pero incluso tenemos algunos convenios que son de colaboración con universidades extranjeras. Y a ello, por supuesto, se le suma todo el trabajo que se produce a través del boletín jurídico. Realizamos entrevistas sobre temas que son de contingencia nacional a profesores en áreas específicas, pero también publicamos distintas columnas de opinión y trabajos de investigación más breves, que también son de estudiantes de Derecho de las distintas casas de estudio de todo Chile. Y además de esto, también tenemos estas distintas actividades que están las jornadas de participación ciudadana y también los conversatorios, que ahí podemos tratar distintos temas que son de relevancia jurídica y, por supuesto, contribuir en el debate y también en la discusión jurídica sobre estos temas que son tan relevantes. Y a través de estas distintas actividades, del boletín, de la revista y también de la jornada de participación ciudadana, buscamos enriquecer el debate y fomentar la reflexión y el pensamiento crítico, porque solamente a través de la reflexión y el diálogo podemos construir un mundo que todos estimemos como valioso. Sin más que agregar, en verdad, los dejo invitados a todas las personas que están aquí presentes desde ya para las jornadas de participación ciudadana que se nos vienen y que tenemos agendada para el día 5 y 6 de noviembre, en donde vamos a hablar de los desafíos medioambientales del siglo XXI. Van a ser 2 días que los expositores están bien interesantes. Y también, por supuesto, agradecer nuevamente a los expositores por este tiempo que se dan para estar con nosotros y hablarnos, por supuesto, desde su área de experiencia y desde su disciplina. Así que muchas gracias. Entonces, agradeciendo las palabras de Juan Ignacio, damos paso al panel compuesto por Rosa Fernanda Gómez González y Camilo Miroseit, Verdugo. La moderación de la mesa estará a cargo de Beatriz Bravo. Buenas tardes a todos, todas y todes. La dinámica de este conversatorio va a ser la siguiente. Cada expositor tendrá un tiempo acotado de 20 a 30 minutos para realizar sus presentaciones, y en caso de exceder el tiempo se les avisará para que puedan poner término de manera adecuada a sus exposiciones, y así podamos respetar los tiempos del conversatorio. Luego de que ambos expositores terminen sus respectivas presentaciones, se procederá a preguntas que podrán realizar los presentes con su micrófono y con su cámara encendida, por favor, en señal de respeto a los expositores. ¿Sí? Y con objeto de que haya un orden, sería ideal que en el chat comuniquen que quieren realizar una pregunta antes de hacerla. Dicho esto, procederemos a llevar a cabo esta mesa comenzando por la profesora Rosa Fernanda Gómez González, quien es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es actualmente profesora de Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho de la misma universidad. También tiene en ejecución el proyecto de investigación Fondicit postdoctoral titulado Sanciones Administrativas y Derechos Fundamentales. Adelante, profesora. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también al Centro de Estudios Ius Novum por la invitación. De hecho, estábamos hablando allí con Camilo de que en principio habíamos tenido un tope de horario, pero que bueno, rápidamente pudimos reprogramar para el día de hoy y estar hablando de un tema que por lo menos este año y desde el año pasado, cuando se dictó la Ley de Transformación Digital del Estado, genera una serie de dudas o preguntas respecto de cómo va a ser la implementación de esta norma. De hecho, bueno, desde hace 2 días atrás se encuentra bajo consulta pública la norma y los reglamentos y los decretos con fuerza de ley que se deben dictar a propósito de su implementación. Y bueno, con motivo de la invitación, la presentación que les tengo el día de hoy, si es que la puedo compartir, porque no puedo compartir pantalla, si me permiten, es bastante modesta,
en el sentido de que describe básicamente lo que es la notificación electrónica y plantea algunas consultas o inquietudes a propósito de la misma. Así que, insisto, básicamente la presentación tiene ese objeto. ¿Ustedes me dicen cuándo la puedo compartir? Deje, profesora, aquí estoy. La voy a hacer anfitriona para poder compartir la presentación. ¿Puedo devolver después? Sí, exactamente. A ver, vamos a ver acá. Bueno, esta es la presentación que he preparado. Y bueno, primero que todo, la modernización de la administración del Estado está muy de la mano con el uso intensivo de las tecnologías de la información. Y dígase tecnologías de la información, los distintos medios electrónicos a través de los cuales se pueden practicar actuaciones administrativas, y también ha ido muy de la mano esto con la incorporación de ciertos elementos más avanzados, como es la inteligencia artificial o el uso de la Big Data, el uso intensivo de los datos. De hecho, yo creo que, bueno, Camilo posteriormente, cuando intervenga, también puede dar mucha razón de eso. Contraloría actualmente está utilizando muchos sistemas que precisamente combinan o interactúan estas dos nuevas tecnologías, con los desafíos que ello reporta. A la mano de esto, la ley 19.880 y el cambio que se introduce con la ley 21.180 es radical. Si uno compara el texto de la ley 19.880 actual, básicamente no tiene reformas. Vivió muchos años siendo una ley que era una copia de la regulación española, sin sufrir mayores complicaciones o mayores transformaciones durante su vigencia, y claramente esto es una cirugía mayor que se le está efectuando a esta norma, que precisamente busca modernizar a través del procedimiento administrativo las actuaciones de los distintos órganos y servicios públicos. Esta idea claramente no es nueva. De hecho, la ley 19.880 contiene algunas normas que hacen referencia a trámites que se pueden practicar por la vía electrónica. ¿Ya? Entonces, no es una idea que sea radicalmente desconocida. De hecho, hay quienes critican que no era necesario tanta cirugía, por decirlo así, a esta norma, en orden a que podíamos haber aprovechado las herramientas que ya teníamos disponibles. Además, si uno visualiza la actuación o la actividad de algunos órganos del Estado, algunos de ellos, las propias leyes se han encargado de regular ciertos procedimientos que deben ser tramitados mediante algún tipo de plataforma. Estoy pensando en los sistemas de fiscalización en materia de medio ambiente, donde uno puede ver toda la tramitación del expediente a través de un medio electrónico. Estoy pensando en el sistema de compras públicas, que también es otro de los medios electrónicos a través de los cuales se puede operar y ejercer la actividad. Ahora bien, ya pensando básicamente en la ley de bases, uno tiene que también tener en cuenta que la tramitación de electrónica no necesariamente hace más simple el acceso y no necesariamente garantiza también todos los derechos de las personas. De hecho, si solamente pensamos en una actuación que requiere un trámite electrónico, como es la clave única, a propósito de la pandemia veíamos sendas filas de personas allí haciendo fila en los distintos servicios de registro civil, precisamente encaminados a obtener la famosa clave única que me iba a abrir las puertas a una serie de procedimientos que se pueden tramitar por la vía electrónica. Aquí la noticia, bueno, está hablando de que el servicio tuvo que arbitrar ciertas medidas, como abrir más temprano para poder dar satisfacción a esos distintos requerimientos. Por lo tanto, los cambios o la implementación de nuevas tecnologías acarrea una serie de desafíos, que muchos de ellos están vinculados con el cambio del estatuto jurídico del administrado y otros también con hacerse cargo de ciertas reglas. Reglas que en algún caso, y allí lo tengo puesto, pueden estar vinculadas con el debido procedimiento administrativo, pero también hay otras contingencias como es el tema de la ciberseguridad y todos los mecanismos de garantía que van a tener el uso de estas plataformas. Por lo tanto, la tramitación electrónica requiere de una serie de elementos adicionales, y la propia ley en este caso se encarga de darnos cuenta de alguno de ellos, como es sistemas de identificación y o autentificación. De hecho, la clave única es uno de los elementos que se va a considerar para estos efectos. Además, se mandata la creación de un registro electrónico que va a almacenar lo que se ha denominado DDU, domicilios digitales únicos, y también
las nuevas formas de notificación, vamos a ver allí que es la innovación que propone esta normativa, es que la regla general va a ser la notificación a través de medios electrónicos, y en este punto yo creo que se produce una suerte de distanciamiento del planteamiento actual de la ley 19.880, que declara ser una ley supletoria y de bases, pero en este punto claramente es una ley que prima sobre las disposiciones establecidas en las normas especiales. Era una duda que estaba allí dando vuelta, pero que ahora, cuando se publicó la consulta, básicamente la idea es que, insisto, desplace las formas de notificación especiales establecidas en la legislación sectorial. Recientemente un estudio, yo creo que esto es muy relevante de cara al manejo o a la necesidad de utilizar medios electrónicos, como es la notificación, es saber cómo estamos como país en relación al manejo o uso de Internet. Este reciente estudio de País Digital nos da cuenta un poco de estos datos. Yo creo que es necesario tenerlos presentes, y precisamente para efectos de la consulta pública que actualmente está vigente. En este sentido, si se fijan acá, se habla de una brecha digital, y la brecha digital en materia de acceso a Internet, que es la herramienta que en definitiva nos va a permitir concretar todas estas formas de tramitación o uso intensivo de las nuevas tecnologías, dice relación, primero, con el nivel de educación. Entre más educación tenga una persona, mayor acceso a Internet va a tener, y a contrario censo, entre menor nivel de educación, menor va a poder ser este acceso. Luego, también está muy condicionado a si la persona vive en un espacio urbano o un espacio rural, entendiendo que en el espacio rural las condiciones de acceso son cada vez menores, o reducidas, y en algunos casos claramente imposibles. Luego, el nivel socioeconómico también está muy vinculado con esto. Entre más, mejor nivel socioeconómico se tenga, mejor uso también de las herramientas digitales o del acceso a Internet, y a contrario censo, entre menor nivel económico, menor nivel de acceso a las mismas. Y luego, es una condicionante que es característico, que es el tema de la edad. El estudio básicamente analiza a personas mayores de 5 años, los niños también fueron encuestados. De hecho pensemos que muchos niños están allí con sus juegos, e inclusive ahora a propósito de la pandemia han tenido que utilizar muchas plataformas electrónicas para continuar con sus clases. La edad también es una condicionante, entendiéndose que a partir de una edad que no es muy mayor, a partir de los 24 años, ya la gente va reduciendo su nivel de uso de las tecnologías o de acceso a Internet. Luego, si miramos esto en cuanto a los usuarios en Chile, vemos que claramente el tema ha ido aumentando. En cuanto al acceso a Internet, vemos que por lo menos el 80% de los encuestados tiene acceso a Internet. Bueno, y después la pregunta es qué tipo de acceso a Internet tiene. Y acá el estudio también hace un análisis respecto de cuáles son los top 5 o los top 5 de este ranking, ya entendiendo la región metropolitana como aquella que tiene un mayor porcentaje de acceso a Internet. Ahora, la región de Valparaíso no es menor también, llega casi al 80%. Luego, en cuanto, y aquí yo creo que es lo relevante, ¿cuánto se usa la Internet para realizar trámites con instituciones públicas, según zona de residencia? ¿Ya? Y vemos allí que ya ahí no estamos hablando de un 80%, sino que los porcentajes se han reducido sustancialmente. Vemos que por lo menos en el área urbana, solo un 35% de la población utiliza la Internet como una herramienta para tramitar frente a la administración. Y luego, en la zona rural, el número decae aún más, vemos un 21% de la población que accede a Internet y accede a los distintos órganos y servicios públicos. Ahora, esta información quizás puede variar un poco por todo el tema de la pandemia, que ha intensificado de cierta manera el uso de estas tecnologías. Y en cuanto ahora yendo de lleno al tema de la regulación de la notificación electrónica, el artículo 30 del nuevo artículo 30 de la ley 19.880 señala que cuando el procedimiento se inicia, solicitud de parte, en aquella solicitud el interesado deberá indicar el medio electrónico a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones, y pudiendo ser esto un correo electrónico o cualquier otro domicilio válido, ¿ya? Y ahí viene la pregunta de, bueno, si no un correo electrónico, ¿cómo puedo entender qué otra tecnología me permite a mí tener un domicilio válido? Y excepcionalmente, establece la norma, podrán indicar un medio alternativo de notificación. Por esto, insisto, la regla general será la notificación electrónica, desplazando todos los sistemas de notificación especiales contemplados en la legislación sectorial. Luego el artículo 46 nos señala que, bueno, reitera la idea de que las notificaciones serán por medios electrónicos y recoge la necesidad de tener este registro digital, que es un registro que está encargado nuevamente
al registro civil de identificaciones, quién será quien administre este registro, y que por lo demás luego uno revisa las distintas normas, será un registro que trabajará bajo un principio que es la interoperabilidad con todos los sistemas electrónicos que tengan los diversos órganos y servicios públicos. El desafío no es menor, y de hecho en la consulta pública, si ustedes lo leen, dice que ese es uno de los principales desafíos, para precisamente poder implementar un sistema que aglutine toda la información de todos los servicios y que sea compatible. No necesariamente los sistemas electrónicos que ya tienen los servicios son compatibles quizás con la nueva tecnología que se va a adoptar para hacer esta especie de matrix de domicilios únicos. Bueno, allí también la norma o el reglamento que se está consultando habla de una norma técnica, norma que claramente va a ser necesaria para definir las particularidades que va a tener este registro y esta forma de domicilios digitales únicos. Bueno, ahora en este caso dice que las notificaciones que se practiquen a través de este domicilio digital único se entenderán como personales, hechas personalmente a la persona, aunque contemple algunas excepciones respecto de aquellos quienes carezcan de medios tecnológicos o que no tengan acceso a medios electrónicos, sin que se precise la diferencia entre uno y otro. Luego, los que actuaren excepcionalmente a través de ellos, ¿ya? Allí nos queda claro también cuando una persona puede argumentar que excepcionalmente trabaja a través de un medio digital, un medio electrónico, perdón, o un medio tecnológico. Ahora, esta solicitud de excepción la tengo que plantear mediante un formulario que el funcionario respectivo deberá contestar dentro de un plazo de 3 días hábiles. Ahora, también la norma, pensando o poniéndose en supuestos excepcionales, contempla la necesidad de establecer quiénes pueden estar en esta situación de excepción. Y insisto, la norma que está en consulta habla de las personas que tienen más de 60 años, de las personas que viven en zonas rurales, o de aquellos que precisamente pertenecen a un 40% de la población más pobre del país, porque se entiende que esas personas no tendrían los medios como para poder acceder a estas herramientas. Ahora, la norma también señala que el plazo de excepcionalidad no superará los 5 años, ¿ya? Lo que claramente resulta un poco contradictorio, porque no sabemos si estas condiciones van a mejorarse o de qué manera se van a mejorar dentro de 5 años. En este caso, quienes se encuentran en la situación de excepción podrán desarrollar o efectuar sus presentaciones a través de trámites o papeles físicos, aunque, volviendo al tema de la consulta señala que de igual manera esos documentos deberán ser digitalizados, ¿ya? Y llevarse, porque también la norma contempla la necesidad de un expediente electrónico, y como expediente electrónico implica que todos los documentos deben estar digitalizados. Luego el artículo 46, inciso final, señala que la administración, algunas reglas respecto de la administración, en cuanto a la forma en que deberá practicar estas notificaciones electrónicas, qué deberá tener para entenderlas como practicadas, y cuál es la información necesaria para poder llevar a cabo o mantener este registro de domicilios digitales únicos. Luego también se habla de los requisitos y las condiciones necesarias para que se aseguren, primero, la fecha y la hora del envío de las notificaciones, lo cual resulta muy importante para efectos de cómputos de plazo, por ejemplo, la recepción o acceso del interesado o a su apoderado al correo electrónico, luego la integridad, que es lo que debe contener este correo electrónico, asunto, qué sé yo, y finalmente la identidad fidedigna del remitente y del destinatario, es decir, que sea enviado por el personal autorizado y que sea referido o recibido por la persona que era el destinatario de la comunicación. ¿Qué pasa a nivel comparado? A nivel comparado, si uno revisa la distinta legislación, se da cuenta que la regla general es a la inversa de la que se está implementando en Chile. Y de hecho, si bien se admite la posibilidad de notificar a través de medios electrónicos, ya sea correos u otros, se permite que esto sea a solicitud expresa del interesado, vale decir, dejándolo como una opción perfectamente válida, pero que requiere el consentimiento previo de este, a diferencia de lo que estamos haciendo nosotros acá. Sin ir más lejos, también en lo que dice relación con los procedimientos civiles, también está como una posibilidad. De hecho, la norma señala que cualquiera de las partes podrá solicitar la notificación a través de medios electrónicos, correo electrónico, en la medida que resultare suficientemente eficaz y que no genere indefensión. ¿Ya? Entonces, esto es como, somos distintos, quizás escapamos a la regla general sobre el punto.
No debemos olvidar, creo yo, la importancia que tiene la notificación y el cuidado que debemos tener al momento de establecer esta fórmula como regla general. Pensemos que la notificación es esencial para que un acto administrativo produzca efecto respecto de tercero. Además, a partir de la notificación, en muchos casos comienzan a correr los plazos para recurrir tanto administrativa como judicialmente, y en otros casos también los plazos permiten que se ejecute un acto administrativo, que comience a correr un plazo de prescripción o que se incorporen al patrimonio de una persona determinadas obligaciones. Ahora, en este contexto nosotros debemos entender que, bueno, establecer por regla general la notificación, tal como lo viene haciendo la norma, es perfectamente válido desde la perspectiva de las políticas públicas, que fue una decisión que tuvo a la vista el legislador y que la consiguió perfectamente y que se considera perfectamente válida, pero ahora debemos tener presente que debemos ser cuidadosos con esto. Y aquí valgan algunos comentarios críticos. Allí, bueno, les comentaba el tema del carácter supletorio. En este punto la ley 19.880 deja de ser supletoria y pasa a ser autoritaria y a desplazar las formas de notificaciones sectoriales. Luego, existen ciertas complicaciones en el caso que el acto a notificar requiera acompañar documentos que no sean compatibles con la inserción en un medio tecnológico, o cuando, por ejemplo, se requieran acompañar ciertos documentos de pago, por ejemplo, un cheque. ¿Cómo se va a acompañar el cheque a través de un medio electrónico? Luego, ¿cuándo se entiende efectuada la notificación? Y allí el reglamento, el que está en consulta, algo viene diciendo: cuando fue enviada por el servicio, cuando fue recibida por el interesado, cuando abrió el mensaje advirtiendo cuál es el contenido del mismo. Luego también existen otras dudas. Recuerden ustedes que excepcionalmente podemos solicitar que se notifique por otro medio no electrónico. Bueno, la pregunta es que si se me deniega esa posibilidad, ¿vale? Es decir, si se me obliga a que tengo que comunicarlo por correo electrónico, ¿puedo recurrir a ese acto? Yo creo que sí. Y luego, ¿podrá la administración negarse a practicar la notificación en la forma solicitada por el administrado, pero utilizar una forma de notificación distinta? Eso tampoco queda resuelto. Luego, tratándose de los correos electrónicos, ¿qué pasa si el correo se va a spam, por ejemplo? ¿O quién es el responsable? ¿Quién lo envía? ¿Quién lo recibe? ¿Qué pasa si me cierran la casilla electrónica? ¿Qué pasa si pierdo el acceso a la clave? ¿O me equivoco en ingresar alguna letra de mi correo electrónico? Se me olvidó una letra y al final los correos llegan a un domicilio que no corresponde. Luego, ¿cuál sea el contenido mínimo que deberá tener la notificación electrónica? Asunto. ¿Qué debe decir en el asunto? ¿Cuáles son los datos del destinatario, datos del remitente, el mensaje de emisión, qué es lo que debe decir, los archivos adjuntos, cómo se van a manejar? Y luego también pueden haber problemas con el envío de notificación, quizás en caso de error, defectos de emisión, rechazo del envío del correo electrónico. De hecho, me acuerdo acá que Contraloría, por ejemplo, tiene un cortafuego muy intenso respecto de los correos spam que llegan a los funcionarios. Entonces allí solamente pasan de spam una cuota muy mínima, pero claro, antes de eso se ha detenido una serie de correos electrónicos que son llamados basura. Entonces allí también hay que estar a eso. ¿Qué pasa si el documento a notificar sobrepasa la capacidad del archivo que permita el correo electrónico? ¿Se podrá acompañar en Drive, un Dropbox u otro link? Desde la perspectiva de la administración, ¿a través de qué casilla se va a entender válidamente efectuada la notificación? ¿Puede ser a partir de la casilla personal que utiliza el funcionario público, o debe haber una casilla especial para este tipo de comunicaciones? Luego, ¿qué balance puedo hacer yo? Insisto, sin haber analizado quizás con mayor profundidad cómo viene la propuesta de reglamento, porque, insisto, hace 2 días que está allí publicada. Creo yo que se deben cumplir diversas exigencias. Primero, en cuanto a la oportunidad de notificarse. Muchas veces el tema de las notificaciones electrónicas nos va a permitir automatizar las notificaciones y dejarlas allí listas para enviar en una hora determinada. La suficiencia de notificación, vale decir, vamos a acompañar en el correo electrónico los antecedentes suficientes para comunicarle a un sujeto un determinado actuación, trámite o final. Y también cómo se resguarda con esta notificación los derechos al debido proceso, defensa, contradicción, impugnabilidad, que bueno, ahora en el tema COVID y a propósito de procedimientos sancionatorios también ha sido bastante cuestionado este tema de la notificación, si se puede realizar por esta vía o no. Aspectos positivos, bueno, la tramitación electrónica y quizás también el expediente, las notificaciones promueven una tramitación más rápida y eficaz en una era digital donde ya todos estamos más o menos familiarizados con las nuevas tecnologías.
es amigable con el medio ambiente, nos ahorramos papel, tóner, sobre, o por lo menos esa es la idea, y luego reduce los costes en tiempo de trabajo y financieros. Yo quiero concluir dejando a los invitados a revisar la consulta pública que está abierta desde el 6 de octubre, como lo señalé, hasta el 27 de este mes. Ahí está el código QR con el cual pueden acceder directamente a revisarla, y bueno, yo creo que todas las opiniones allí son válidas y necesarias para precisamente permitir que la autoridad, cuando dicte los reglamentos y los decretos con fuerza de ley, que van a hacer operativa esta transformación digital de la administración, sean de utilidad. Así que sin más, concluyo y reiterando la gratitud por esta invitación y también a los organizadores de esta actividad. Muchas gracias. Beatriz, tu micrófono no está encendido. Perdón, ahora sí. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Ahora vamos a dar lugar a la presentación de Camilo Mirosevich Verdugo. Él es actualmente jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República. Muchas gracias, Beatriz. Y quiero en primer lugar, quiero agradecer la invitación del Centro de Estudios YouthKnow. Es para mí un privilegio poder compartir este espacio mayormente con los estudiantes, y además quiero aprovechar, como se lo había hecho presente al director y al equipo antes de partir, de felicitar que un proyecto como estos proyectos surgen un poco de la noche a la mañana y con muy pocas condiciones, con muy pocos recursos, se haya mantenido durante tanto tiempo. Me contaba Juan Ignacio que ya tan próximo a cumplir 14 años, y eso en realidad es un tremendo motivo de orgullo, porque al final el mérito de estas cosas, más que crearlo, es mantenerlo. Y ahí está la verdadera dificultad, en que esa mística que se logra generar en un grupo humano sin recursos, porque no hay... a menos que esté equivocado y que tengan una remuneración, en general estas cosas son todas a pulso, y por lo tanto eso implica generar una mística, y eso es lo más difícil de generar. Cuando hay plata por medio es mucho más fácil el trabajo, porque el sustento económico depende de la plata. Y ojalá uno logre generar la mística también. O sea, los equipos que tienen más resultados son los que generan también esa mística y ese compromiso, y yo eso lo quiero felicitar. Y además yo recuerdo cuando estaba ya terminando la universidad, cuando se creó este centro de estudio, ya había terminado, ¿verdad? Pero había un compañero no iba a mi curso, pero creo que iba en el paralelo, era Cristian Bamontes, que fue creo que el primero que partió con esta idea. Y bueno, nosotros teníamos diferencias de mirada en varias cosas, pero en realidad quiero aprovechar de hacerle un reconocimiento, porque yo creo que de verdad es una tremenda cosa que después de 14 años se hayan podido mantenerlo. Estoy tratando de aceptar a algunas personas, así que por eso es que voy a parecer medio desconcentrado, pero voy a estar preocupado de esa parte también. Bueno, yo quiero, en esta breve conversación, quiero mostrar algunas ideas sobre lo que implica la transformación digital de la administración, obviamente desde el punto de vista del control, ¿no? La profesora Rosa Fernanda ya explicó, ¿no es cierto?, todos los desafíos que implica la nueva ley 21180, y además todas las incertidumbres que nos deja, que un poco yo creo que lo que le pasa a Rosa Fernanda también, que uno en esto no sabe cómo va a operar. Hay buena idea allá y eso uno lo celebra, pero son tantas las dudas, y además por lo que comentaba la profesora Gómez de la brecha digital que tenemos, que es tremenda, y eso no se sabe realmente cómo se va a ir abordando. Por ejemplo, este 40% de la población más pobre, ¿dónde va a estar ese dato? Si el registro social de hogares, por ejemplo, es secreto. Los servicios no pueden ingresar al registro social de hogares a menos que tengan autorización legal, digamos. Eso va a ser... Bueno, yo no he tenido oportunidad todavía de ver los reglamentos de la consulta pública. Pensaba verlo mañana bien en la noche, así que lo estoy reservando para no adelantarme. Bueno, toda esa incertidumbre, sin duda que nos van a tomar tiempo de ir asentando esta reforma,
Y bueno, parte de estas cuestiones se van a ir resolviendo por la jurisprudencia administrativa. Yo creo que acá nosotros en la Contraloría, los colegas de la Contraloría vamos a tener el trabajo de ir zanjando cuestiones prácticas, porque la ley, como toda ley, es una norma muy general, y el detalle se va a ir zanjando en conjunto con los ministerios, pero finalmente a través de dictámenes, ya la aplicación práctica, yo diría. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero mostrar en la presentación? Algunas palabras de contexto primero, de cómo implica un cambio en la manera de realizar el control administrativo externo, que es el que hace la Contraloría, producto de esta incorporación del uso de tecnología. Eso por una parte, y después quiero mostrar algunos hallazgos recientes para que puedan ver qué cuestiones ya hemos logrado en el poco tiempo que llevamos, porque nosotros no tenemos una carrera cumplida, nosotros estamos partiendo la carrera, pero partiendo, estamos muy avanzados y en general, si uno se compara con el resto de las contralorías del mundo, estamos en una muy buena posición, pero no es que llevemos 10 años de uso de Big Data o inteligencia artificial. Esto es una cosa que lleva relativamente poco tiempo y que en buena parte, yo diría, casi en un 99%, es mérito de los auditores de la Contraloría. Yo acá estoy simplemente tomando ideas y incluso parte de la presentación que ha hecho la división de auditoría, Eduardo Díaz, que es el jefe de edición, que me compartió algunas de esas ideas, son los auditores los que han avanzado. Nosotros como abogados nos hemos quedado un poco atrás, ¿eh? Y eso también va a significar un desafío de repensar el rol del abogado, y particularmente a los estudiantes que hoy día están en este foro. ¿Cómo nos va a cambiar, cómo les va a cambiar a ustedes la manera de ejercer el derecho cuando ya se titulen y cuando hayan otras formas de mirar las cosas? ¿Qué puedo decir yo en términos generales, en términos de contexto? Primero, que hay un incremento de la demanda ciudadana, y esto todo, de nuevo, mirando desde el punto de vista del control, ¿eh? O sea, la ciudadanía demanda más del Estado, de la administración, particularmente de la administración prestacional, ¿ya? Y también exige más estándares de probidad. O sea, esas cuestiones que antes eran toleradas por la ciudadanía, porque eran normales, eran aceptadas, parte del ingenio del chileno, ¿no es cierto?, de la viveza del chileno, bueno, hoy día la ciudadanía las critica. Y incluso la misma gente que, no sé, la gente que comete delitos, critica a los políticos por cometer delitos, digamos, ellos mismos critican al de arriba. Entonces, hay un incremento de la demanda ciudadana, hay una mayor exigencia de probidad, y también hay un crecimiento de la estructura administrativa. Si uno mira el Estado en los últimos 10 años, para poner un periodo más o menos corto, el Estado ha ido creciendo razonablemente, ¿no? Yo esto lo digo en el sentido positivo. Yo creo que un país sin un Estado fuerte es un fracaso, y por eso los países desarrollados tienen Estado fuerte, y Estados Unidos, que es un país neoliberal, tiene un Estado fuerte, porque de otra manera no se pueden gestionar los asuntos comunes. Y fíjense lo que nos pasó ahora en la pandemia. Sin un Estado fuerte que sea capaz de tener información, de tener facultades para fijar, por ejemplo, precios de los medicamentos, de los exámenes del COVID, poner restricciones a la libertad de desplazamiento, hubiese sido mucho peor, digamos, de lo que ya está haciendo. Entonces, cuestiones como esta, pandemias que estresan el sistema, demuestran la necesidad de tener un Estado fuerte. Pero al mismo tiempo también demuestran esa desarmonía y esa obsolescencia que tiene la estructura de nuestro Estado. O sea, el Estado ha ido creciendo, hoy día hay más servicios de los que habían antes, se han creado más ministerios, por ejemplo, ¿ya? Y dentro de esos ministerios, nuevos servicios públicos, pero todo se ha hecho bajo el modelo de un edificio de los años 60. Nuestro Estado fue más o menos pensado en los años 60, y luego, bueno, obviamente la dictadura, hacia el final, hubo todo un trabajo de reforma administrativa, la Comisión de Reforma Administrativa, en fin, que terminó ya con la Ley de Bases de la Administración. Ese modelo del Estado es necesario repensarlo, pero repensarlo no en el sentido de la modernización, que es la que tanto se habla. Modernizar el Estado. ¿Qué está detrás de la palabra modernizar el Estado? Yo voy a decir, en el 80% de los casos, una ideología de reducir el tamaño del Estado. Esa es bajo ese título, que suena muy bonito y que nadie puede estar en contra, porque a alguien le dice vamos a modernizar la casa. ¿Quién va a estar en contra de modernizar la casa? Uno cree que modernizar lo que sea es bueno. Pero bueno, hay que hacerse la pregunta,
qué está detrás de esa lógica modernizadora. Y si uno mira lo que pasa en Europa, todas las tendencias de modernización, por ejemplo, el procedimiento administrativo, que han ido restringiendo los poderes que tiene la administración, sustituyéndolo por mecanismos, por ejemplo, que entreguen al interesado ese poder. Por ejemplo, se reemplazan las autorizaciones, las concesiones, y se sustituyen por declaraciones del propio interesado. Bueno, todo eso es reflejo de una mirada de la sociedad y del Estado, que es promovida por los grandes organismos internacionales, por ejemplo el FMI, y bueno, la misma Unión Europea. Y algunos son muy razonables, porque hay obviamente en el Estado hay mucha burocracia innecesaria, pero algunos son muy necesarios también, y eso cuesta verlo, ¿ah? Por lo tanto, hay que hacerse la pregunta de si el Estado que nosotros tenemos, su esqueleto es suficiente. Si la ley 18575, que regula las bases de la administración, que fue dictada el año 86, es todavía correcta para regular cómo se estructura la administración en el 2020. Pareciera que algo hay que repensar. El ordenamiento jurídico también exhibe muchas brechas, hay muchas diferencias entre lo que la gente espera del derecho administrativo y del derecho en general, y lo que el derecho no ofrece. Por eso es que hay muchos casos de malas prácticas y de corrupción que son perfectamente legales. Entonces por eso ahí se dice, y ahí los políticos salen diciendo, bueno, pero es que el derecho es un mínimo ético. Eso es un cuento, porque la ética no tiene, el cumplimiento de la ética no tiene una sanción estatal, y por lo tanto decir que un mínimo ético es como reconocer el fracaso del derecho. Y lo que hay que hacer es que poner el derecho a tono con esa nueva concepción ética del principio de probidad, por ejemplo. Y eso hoy día nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos, las normas de probidad fueron incorporadas en la ley de base de la administración en el año 99, el título tercero de la ley. Han pasado 20 años. No es poco. Y hace 20 años se toleraban cosas que hoy día no se toleran. Parece necesario repensar eso. Y hay, de hecho, algún proyecto, hay un proyecto, por ejemplo, que regula la probidad en la vida funcionaria, cuando el funcionario ingresa, cuando está y luego cuando sale. Eso está en tramitación, y eso de todas maneras va a ser un avance si es que sale y se corrigen las deficiencias que tiene, que no son pocas. También acá tengo que decir, y esto también lo digo desde el punto de vista del control y de la experiencia personal que tenemos en esto, es que, y hago esta prevención porque a nosotros desde la Contraloría nos toca ver el barro del Estado, como dice el Contralor, o sea, nos toca ver la parte mala. También vemos cosas buenas, pero en general nos toca lo malo, ¿no? Las denuncias, que está todo mal, en fin. Yo ahí me atrevo a hacer esta afirmación. Chile es un país que tiene un alto nivel de corrupción. Y esto, bueno, lo he dicho el Contralor muchas veces y muchas otras personas, y además así se demuestra en los índices de transparencia internacional, como Chile ha venido cayendo en esos índices, no porque seamos más corruptos que antes, es que hoy día sabemos los casos, antes teníamos menos información, hoy día somos más conscientes de esos casos, pero la corrupción yo diría está generalizada. Y está generalizada porque tenemos este gen del chileno, y del latino más que del chileno, de el que no se aprovecha más o menos es un tonto. O sea, de sacar el mayor provecho de cualquier situación. Y eso implica hacer trampa. Y uno ve contratos, por ejemplo, en el último tiempo, esto ha sido siempre la historia así, acá no puede culpar a ningún gobierno, porque gente que cree que los contratos administrativos, tenemos toda una teoría de los contratos administrativos, pero en la práctica, bueno, se dan los contratos a la gente de los partidos políticos. Así de sencillo. O sea, ¿quién se adjudica? ¿La oferta más conveniente? Sí, está bien, pero al final la oferta ya se busca la manera, en muchos casos, y a todo nivel, hay que además decirlo, no solo el nivel más precario, uno diría el nivel municipal es el peor nivel desde el punto de vista de la corrupción, es donde hay más corrupción, se buscan la manera de favorecer a los del mismo partido. Y también a los parientes, y ya los casos más groseros son casos más o menos, para ponerlo en términos civiles, de autocontratación, o sea, de que quien está tomando decisiones está también al otro lado, en el lado del proveedor. ¿Ya? Y eso pasa en Codelco, por ejemplo. En Codelco no ha habido casos casi de autocontratación, o sea, de gerentes, de directivos de la empresa que están sentados en los directorios de las empresas proveedoras de Codelco. Por eso Codelco, esto lo voy a decir a riesgo de querella, por eso Codelco se ha negado tanto
aceptar que se le aplique el artículo 4 de la ley de compra. Porque la Contraloría ha venido sosteniendo, no que se aplique la ley de compra a Codelco, pero el artículo 4 que prohíbe contratar con directivos de la empresa y con sus parientes, Codelco nos demandó en un juicio que, bueno, ya lleva 3 años, 2 años, 3 años, y que salió el fallo de primera instancia, que no fue bien, pero bueno, todavía queda harto camino. Bueno, en este contexto, los medios tecnológicos pueden ser muy, muy importantes, muy relevantes y pueden generar un cambio de la relación entre el Estado y la ciudadanía, que es un poco lo que explicaba la profesora Rosa Fernanda. O sea, esta modificación a la ley 1980 va a cambiar la manera de vincularnos con los ciudadanos, a los que estamos en la administración. Y para el ciudadano va a ser lo mismo, va a haber un cambio importante. No sabemos cuándo, porque por toda esta brecha obviamente no va a ser tan rápido ese cambio. Bueno, todo esto nos lleva también a la necesidad de repensar los instrumentos de control administrativo. O sea, tenemos todo este panorama de cambios, de incertidumbre, de incremento de demanda ciudadana. ¿Qué puede hacer y además de un nivel de corrupción alto, qué puede hacer la Contraloría? La Contraloría, cuando se crea el ministerio, a la Contraloría no se le asignan funcionarios para fiscalizar los nuevos ministerios. O sea, hay más aparato público, pero no hay funcionarios para la Contraloría. Entonces, ¿cuál ha sido el desafío para la Contraloría? Ver cómo con los mismos funcionarios abordar ese incremento de la demanda. Nosotros el año pasado, este año, tenemos 24.000 denuncias ciudadanas. 24.000, y somos 2.000 funcionarios. Y la gente que denuncia ciudadana es un grupo bastante acotado, no son los 2.000. ¿Cómo contestáis 24.000 denuncias ciudadanas? ¿Cómo se hace eso? Bueno, la respuesta es, hay que aplicar inteligencia. Y para eso hay que ocupar los medios tecnológicos. Y eso es lo que se ha hecho. El Contralor ha tenido una decisión firme de hacerlo y lo ha hecho, como dije, a través de la unidad de auditoría. Y partiendo un poco de la importancia que tiene el uso de datos. Ese es como lo central. ¿Cómo la Contraloría va a enfrentar esta demanda ciudadana? Ha venido enfrentándola a través del uso de datos, de datos masivos, Big Data, le llaman. Y por ejemplo, acá muestra la importancia del uso de datos, una plataforma yo nunca he metido en verdad a TikTok, pero sí me han llegado videos. Pero que es como puro leseo, está bien, pero quiero decir, hubo 87 millones de descargas en un mes. ¿Ya? O sea, es brutal. Es brutal. La gente, pero imagínense 87 millones. O sea, bueno, ya están ordenados cuáles son las aplicaciones que tienen más descarga. Imagínense Facebook, o bueno, Instagram, o sea, todas las potencialidades que ofrecen estas redes sociales. La OCDE ha venido también sosteniendo la necesidad de que los países como Chile, de Latinoamérica, incorporen el uso de tecnología, y que no solo sea para cuestiones internas. O sea, un poco el llamado de atención de la OCDE en un estudio reciente es: no ocupe tecnología para hacer lo que viene haciendo, ocupe tecnología para repensar lo que hay que hacer. ¿Ya? Y eso es lo que se ha hecho en la Contraloría. Estamos repensando la manera de controlar el foco del control. Lo mismo, de alguna manera, ya lo había dicho antes la OCDE respecto de la Contraloría en el año 2015, que hizo una evaluación de la Contraloría y dijo: mire, la Contraloría tiene que saber utilizar sus propios datos. La Contraloría tiene un acervo de datos importante, y que hasta ahora no lo hemos podido lograr rescatar completamente. Todavía nos queda harto por avanzar en utilizar los datos que la Contraloría misma genera. ¿Y para qué decir los datos que genera el gobierno? Esos datos que se generan en el gobierno prácticamente se pierden. Quizá alguno habrá visto cómo el gobierno buscó hacerse cargo de este tema, de aprovechar la potencialidad de los datos generados por los organismos públicos, creando una fundación, Data Observatory, que la Contraloría representó hace por allá un mes y medio. Bueno, la respuesta del gobierno fue: hay que crear algo que se haga cargo, y eso es bueno, eso hay que celebrarlo. Lo que uno puede cuestionarse, sobre todo más bien desde la academia, es si la figura de la fundación, derecho privado, es la manera correcta, ¿no? Y además con los riesgos que implica también que privados participen de estos datos públicos. ¿Cuáles son los cambios entonces
¿Cómo hemos recogido ese guante que dijo la OCDE? O sea, ocupe tecnología no para hacer lo mismo, sino para repensar lo que hace. Bueno, la Contraloría controlaba en general sobre lo que el servicio nos mandaba. O sea, cuando a nosotros nos llegaba una adjudicación, nos llegaba un expediente, en una resolución con adjudicación, y nosotros mirábamos los documentos que acompañaban al servicio. También mirábamos los que estaban en el mercado público, y por ejemplo, allá hay uso de tecnología de la información, que es una plataforma donde están centralizadas las compras que hace la administración. O cuando, por ejemplo, entraba un funcionario a trabajar a la administración. ¿Cómo sabíamos que no tenía inhabilidades de ingreso, que no había conflictos de intereses? Confiábamos en que el funcionario iba a declarar en una declaración jurada, y en general uno se confiaba de eso hasta que llegaba una denuncia, y ahí miraba el tema. Pero nosotros confiábamos en la declaración, así operaba el sistema, nosotros y los propios servicios. Esa era la manera de controlar. Dicho de otra manera, desde lo que el servicio o desde lo que el interesado nos aportaba. Con los medios electrónicos hemos ido cambiando, hemos ido transitando desde ese control que es más bien formalista, de mirar lo que el servicio nos aportó, de mirar solo lo que teníamos. Mire, el abogado nuestro va a mirar lo que está en el expediente. Esa idea se ha ido abandonando ya, eso no es de ahora, eso viene hace tiempo, y nuestros abogados van y revisan, por ejemplo, googlean, algo tan sencillo. ¿Quién es la empresa? Veamos la empresa. ¿Cuánto vale estar comprando esto? Esto no lo habían comprado antes, a ver, me tinca que lo hayan comprado antes. Veamos compras anteriores, veamos precios de mercado. Y eso se hace con un medio electrónico. Y eso va a generar, ya lo ha ido haciendo, pero particularmente para el auditor, un cambio en la función. El auditor ya no va a ser necesariamente el que va a tener que ir a terreno. Antes los auditores, para que ustedes sepan, se iban a los ministerios, a los servicios públicos de las municipalidades, se instalaban por 2 meses, y se les daba una oficina, ¿ya? Y estaban ahí, revisaban papeles, en fin, y después se iban a su oficina de la Contraloría y terminaban los informes. Esos 2 meses hoy día, no digo que se van a eliminar, porque no es que se haya sustituido completamente, pero van a acortarse. Porque hoy día el auditor, incluso muchos de nuestros auditores, producto de la pandemia, están haciendo auditorías desde sus casas. ¿Cómo lo hacen? Ingresan a bases de datos. Ingresan a los datos de los servicios. No sé cómo voy en el tiempo. Bueno, ustedes ahí me pararán en todo caso, pero... y otra cosa importante es que la utilización de medios electrónicos permite algo que es muy, muy significativo, que es ampliar el alcance del control. ¿Cómo se hace la auditoría tradicional? Si hay 100.000 permisos de circulación, la Contraloría no puede revisar 100.000 permisos de circulación. Se van 3 auditores a la municipalidad, piden, son 100.000, chuta, no podemos revisar 100.000, vamos a estar 10 años revisando los 100.000. Entonces se selecciona una muestra, vamos a poner el 2%. Se revisan ese 2% de permiso de circulación, y sobre ese 2% se sacan las conclusiones. Puede que justo en ese 2 sea representativo, y que justo aparezcan lo que aparece en esa muestra represente el otro 98%. Pero también puede que no aparezca nada, ¿no? O que haya muchas más cuestiones en el otro 98%. Lo voy a comentar, a propósito de este mismo ejemplo, cómo eso cambia cuando hacemos el control con mecanismos electrónicos. Y acá yo tengo esta era la manera en que se controlaba antes. Sigue siendo así, la ley lo dice, declaración jurada. Yo quiero ingresar, a mí me van a nombrar como funcionario público, y tengo que declarar que, por ejemplo, no tengo pariente en el servicio, ¿ya? No tengo parientes directivos en el servicio, ¿ya? Y si yo soy un proveedor que quiero ofrecerle algo a la administración, también tengo que hacer una declaración que también muestre que yo no estoy en alguna de las causales de prohibiciones que impiden contratar con la administración. No es el único medio, hay otras formas de verificarlo, pero en general el sistema descansa, el sistema legal, normativo, descansa en esto. ¿Qué se ha hecho? Nosotros no tenemos el acceso a datos en general de la administración, se ha tenido que hacer a pulso, y eso es a través de la celebración de convenios con organismos públicos para que nos den datos, para que nos dejen acceder a sus bases de datos. Y hoy día tenemos todo esto de nuevo, logrado por la División de Auditoría. Por ejemplo, tenemos convenios con impuestos internos que nos permiten ver las redes societarias, o sea, quién está detrás de una sociedad,
¿Cuántas sociedades más hay? ¿Cuáles son las sociedades relacionadas, las empresas relacionadas? ¿Cuáles son las redes familiares a través de un convenio con el registro civil? Financiamiento de campaña. Voy a ver esta empresa que está celebrando un convenio con el gobierno regional. ¿Esta le habrá aportado plata al senador del lugar? Lo revisamos. Ahora, sí, el derecho sigue teniendo mucha brecha. O sea, no significa que por encontrar eso uno vaya a poder representar. Pero uno se va armando elementos. El registro de condenas, por ejemplo, ¿no? O el registro de propiedades de los conservadores de bienes raíces. Y así, por ejemplo, el caso de Codelco, se detectó en Codelco que el hijo del ex vicepresidente ejecutivo, que en el fondo es como el CEO de Codelco, un proveedor de la empresa le vendió una casa que costaba en el avalúo fiscal 700 millones de pesos, avalúo fiscal, normalmente es casi el doble el avalúo comercial. Se la vendió 70 millones de pesos, o sea, se la vendió 90% más barato. Y eso se hizo gracias también a poder haber accedido a eso se detectó gracias a estos convenios y haber visto, por ejemplo, las propiedades, en fin. Y acá ya tenemos algunos ejemplos concretos y algunos voy a pasarlos rápido para no abusar del tiempo. Este yo creo que fue el primer caso que tuvimos acá en la cuarentena. Y acá trabajamos abogados y auditores. Pero más bien, esta vamos a decir es más de abogados, de nuestras contralorías regionales, por cierto. Arica y Tarapacá. Se representaron las compras de caja, trato directo, compras de cajas de emergencia, las que se entregó por el gobierno hace un tiempo, porque gracias a esta información de familiares y de redes societarias, y más información de validación en terreno, o sea, gente nuestra que fue a fiscalizar a terreno, detectó que en verdad acá, para ponerlo así, habían empresas que eran palos blancos, eran empresas fantasmas y no tenían ni una experiencia en los rubros de venta de alimentos, y sencillamente ellos prestaban el nombre y quien estaba realmente realizando las prestaciones eran otras empresas, ¿ya? Y que esa empresa en algunos de los casos estaba ligado a políticos locales, ¿no? Como suele pasar. Y eso, bueno, se representaron las dos. En el caso de Arica, además, el Ministerio Público inició una investigación de oficio, y el Consejo de Defensa también pidió los antecedentes, y fue un escándalo porque incluso llegaron al gobierno regional a incautar los computadores por este caso. Y eso, como digo, fue gracias a esa combinación entre lo que se hizo en terreno, pero también lo que se pudo hacer ocupando el Big Data, ¿no? El análisis de datos. Bueno, acá tenemos otro caso, por ejemplo, esta es una auditoría que se hizo hace algún tiempo sobre la ubicación de las jaulas en las concesiones de acuicultura. La acuicultura es la tercera actividad de exportación de Chile. Cobre, vino, cobre, fruta, acuicultura, y después debe venir el vino. Yo dije el tiro vino, pero siempre el inconsciente aflora en este tipo de casos. En el fondo acá, ¿qué se detectó? A través de geolocalización. Las jaulas se tienen que ubicar dentro de las concesiones de acuicultura y se detectaron que había un porcentaje de un 8% de jaulas que estaban fuera de las concesiones, o sea, que no se respetaban los espacios que se habían otorgado en concesión. Y eso fue gracias también al uso de tecnología. De otra manera, imagínense ir a ver las jaulas, es imposible. Imposible, no hay manera para la Contraloría de ir a ver porque además estas están en el sur, están a veces en fiordos, de ir a ver eso. Este caso también es interesante, esto se lo había adelantado, permiso de circulación. Acá no se hizo muestra. Este fue el primer caso en que la Contraloría no hizo muestra, ¿ya? En este tema, y no tomó una muestra acá cruzó todos los permisos de circulación, tomó la base de datos de la municipalidad, le pidió la base de datos. Antes se pedían los documentos. Tomó la base de datos, vamos a poner 100.000 permisos de circulación en esa municipalidad Calera de Tango, y lo cruzó con ¿qué? Con por ejemplo, la base de datos de las multas no pagadas por esos vehículos asociadas a esas placas patentes. Y el cruce fue y se revisó el 100% de los permisos, no hubo muestra. Bueno, y ahí arrojó, por ejemplo, que hubo casi 4.000 vehículos que tenían multa, y dos vehículos tenían más de 1.000 multas. Eso sí que había que quitarle la licencia, digamos, no solo no darle permiso. Y habían además algunos familiares de autoridades de la municipalidad, la esposa del alcalde, concejales. Se hizo un sumario por ese tema.
Otra cuestión son las fiscalizaciones en materia de COVID que se han hecho. La mayoría de ellas se ha hecho también de manera remota, pero obviamente también hemos tenido nuestros fiscalizadores que ir, algunos de ellos, a estos lugares. Yo, por ejemplo, vi algunos yendo a espacio de riesgo y andan vestidos como se ve en la tele, la gente de salud, en el fondo, como con trajes de astronauta para ir a fiscalizar. Ahí se detectó, por ejemplo, la contratación del espacio de riesgo, problemas en entrega de equipo, algunas adquisiciones de carabineros, en fin, varias cuestiones que han salido, y creo que la más relevante tiene que ver con con el número, el número de contagiados y después el número de muertos por el COVID. El Ministerio de Salud en un momento, en junio, hizo la típica conferencia de prensa de todos los días, y el ministro salió diciendo que había habido un error y que habían 35.000 casos, 34.000 casos que no habían sido reportados. Bueno, ¿por qué el ministro salió haciendo esa corrección y además y de una muy buena manera? Esto lo digo de una muy buena manera porque no cuestionó la auditoría de nosotros. Fue porque hubo una auditoría de la Contraloría que él entregó los resultados y le dijo, ministro, acá hay una diferencia de 34.000 casos, que el ministerio no es que aparecieron de la noche a la mañana, habían cuestiones de que habían errores en el procedimiento. Por ejemplo, los médicos cuando le llegaba, mandaban a hacer aquí en el examen y le llegaba el resultado, el médico no lo ingresaba a la plataforma que era la plataforma de Vigilia, por ejemplo. O por ejemplo, gente que se iba a hacer el examen al laboratorio sin orden médica, entonces no había un médico que interviniera. En fin, habían varias situaciones y fueron 35.000 casos en ese momento. Que esto fue en junio. Probablemente si la Contraloría no se hubiese metido, y esto se hizo, esto fue todo Big Data, fue todo análisis, fue cruce de bases de datos, eso es lo que se hizo. ¿Quién sabe? Quizás todavía tendríamos diferencias de números, ¿no? Esto permitió, y lo digo en el sentido positivo, no en el sentido de oye, el gobierno se equivocó, no, si acá yo creo que cualquiera se hubiese equivocado en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Nadie sabía cómo administrar una pandemia. Pero esto permitió al gobierno corregir, y eso es una cosa que es muy buena. Ya con esto voy aproximándome al final. La auditoría, por ejemplo, que se hizo al registro social de hogares, reveló atrasos en la incorporación en este registro, y de ese registro dependía, por ejemplo, ser beneficiario del bono, de uno de los bonos que se está dando por el gobierno, ¿ya? Y ahí se vio como habían desfases hasta de 5 meses, o sea, por ejemplo, la FONASA, por ejemplo, o IPS, o la administradora del seguro, por ejemplo, le informaba, se demoraba en informar la condición de una persona, y a veces pasaban 5 meses, y por lo tanto la persona estaba 5 meses sin que se actualizara su registro social de hogares, y el registro social de hogares es el requisito para acceder a las prestaciones del Estado, ¿no? Es súper importante, no es una cosa menor. O sea, hay gente que dejó de recibir ayuda social porque esto no estaba bien actualizado. Esto fue base de datos. Esto acá se revisó, se accedió a la base de datos del ministerio. Y ya esta es la última lámina, es cómo se detectaron errores en la comisaría virtual, como por ejemplo la plataforma comisaría virtual entregó permiso a gente que estaba con COVID, porque ¿qué faltó? Faltó justamente el cruce de base de datos. O sea, había una base de datos que era la gente que pedía el permiso, pero no estaba como insumo de ese sistema la base de datos de los que tenían COVID, y por lo tanto el sistema daba permiso a gente que tenía COVID. Ahora, esa gente obviamente no pudo haber pedido permiso si esa gente estaba con cuarentena, o sea, no es que gracias a esto la gente salió, pero mucho puede haberse creído que podía haber salido, digamos. O, por ejemplo, gente que ponía, cuando esto partió, esto lo arreglaron rápido, ponía root 0000 y le entregaba permiso. Cuestiones de ese tipo. No, tampoco lo digo para mofarme de que la Contraloría detectó una gran cosa, no, porque en verdad tampoco había, nuestro desarrollo tecnológico de una plataforma como esta ha sido muy pobre, y tampoco estábamos preparados para esto. Esta es una plataforma que recibe no sé cuántos millones de permisos al día. Y como Estado tampoco teníamos eso, y por lo tanto, más allá de criticar o no al gobierno, los que están detrás de esto, esto nos muestra que incluso el propio Estado no está bien preparado para los cambios tecnológicos. Imagínense la gente que comentaba Rosa Fernanda, la gente que vive en los sectores rurales.
¿ya? O sea, la gente que está en las Express, que es la que maneja esta plataforma, la División de Desarrollo Tecnológico, la gente que era dinero, ni siquiera estaban preparados para hacer esto. Y vamos a ver cómo va a entrar en vigencia la 19880. Ojalá que con esta experiencia ya acumulada. Bueno, eso era lo que yo tenía preparado, era sobre todo esta idea de mostrar cómo ha ido cambiando. Esto después les va a impactar a ustedes cuando salgan, porque así como se ha ocupado Big Data, se ocupa inteligencia artificial, porque estas cruces no son manuales. No es que haya un funcionario que toma la base de datos y que uno por uno va cruzando con el otro. Acá lo que se hace, yo no sé mucho de esto, simplemente voy a repetir lo que he escuchado de los auditores. Se construyen robots, y de hecho el jefe de auditoría siempre habla del robot. Tenemos un robot, y yo pensaba que era como un robot, imaginaba como un robot más o menos tierno, pero son como fórmulas, y son cuestiones que son muy raras. Y esos robots, esa inteligencia artificial, son fórmulas, arrojan los resultados. No es que haya un señor ahí que tiene que estar leyendo uno por uno, y no se hace así. Eso se va a ocupar después en el derecho. Y ya se ocupa en el derecho tributario, ¿no es cierto? La fórmula, en fin, se hacen los cálculos, los giros, se van a hacer todo bajo fórmula de inteligencia artificial. Y por lo tanto el desafío no es solo para el Estado, también para muchos de ustedes futuros abogados. Así que eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por su exposición. Ahora pasaremos, habiendo presentado los dos expositores, es el momento de las preguntas. Les pedimos que ojalá puedan prender su cámara y decirla con el micrófono abierto, pero entendemos que por problemas de conexión no todos van a poder hacerlo, así que si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat y nosotros la leemos. ¿Ok? Bueno, aprovecho yo de hacer una primera pregunta y para romper el hielo, por supuesto. Y en relación a cuál en verdad va a dirigir en verdad Camilo, de cuál ha sido la evolución de Contraloría, cómo está, por supuesto porque la pandemia, como ahí introdujo al inicio Camila, en verdad vino a revolucionar todo nuestro diseño de vida, o sea, replantearnos muchas cosas e incluso no, existía una cierta... a veces atrasábamos ciertas cosas porque no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir. Finalmente ya a mitad de año decidimos que claramente ya no había vuelta atrás y esto llegó para quedarse. Entonces, obviamente, si bien en el caso de la universidad nos pudimos adaptar a clases virtuales, pero en Contraloría tengo entendido que ya desde antes venía un proceso de modernización, ¿no? Bueno, y ustedes comentan también de la base de datos que tienen, pero ¿cómo, respecto de Contraloría, como órgano fiscalizador, y por supuesto que a veces llevan la batuta y son un ejemplo para otros servicios públicos, ¿cómo fue esa transformación de, por supuesto, funcionarios trabajando en el edificio por los edificios, a finalmente llevarlo a que todos pudieran trabajar desde la casa? Muchas gracias por la pregunta, Juan Ignacio. Bueno, nosotros efectivamente teníamos parte de ese camino recorrido porque nosotros tenemos desde el 2018, fines del 2018, tenemos una norma legal que nos permite hacer teletrabajo, pero a un número muy reducido de funcionarios. Y nosotros en la división jurídica tenemos a algunas abogadas que trabajan 2 o 3 días a la semana desde la casa y ya tenemos, por lo tanto, ya casi 2 años de experiencia y en realidad una experiencia estupenda. Ha sido una muy buena experiencia porque se hizo un proceso bien abierto, tuvimos un asesor Enrique París, no el ministro París, un alcance más de nombre, y se hizo un trabajo con la asociación de funcionarios que hay, con la asociación, y que ha dado muy buen resultado, que ha aumentado la calidad de vida de la gente. El trabajo a distancia tiene esas cosas, permite mejorar la calidad de vida, pero tiene otros defectos, que es que genera un desarraigo, genera una confusión en los espacios, en los tiempos, en la intimidad, y por lo tanto, yo creo que como institución, hay pocas instituciones que tienen esta autorización legal. Está el INAPI, el Instituto de Propiedad Intelectual, está la Superintendencia de Seguridad Social, y puede haber 1 o 2 más. No hay más que eso. Entonces, en ese sentido no nos pilló mal, y tecnológicamente también teníamos los medios para enfrentar eso. O sea, teníamos los recursos, tenemos nosotros sistemas muy buenos.
Centro Informática desarrolla software y son realmente buenos. Yo creo que de todas maneras fue duro el cambio de trabajar con la gente, de trabajar en la oficina, para la gente que hemos seguido yendo a trabajar. No tener a nuestros compañeros de trabajo ahí, a nuestros jefes, ha sido duro. No para todos, yo sé que hay algunos jefes, alguna jefa en particular que está feliz de que no vaya nadie a la oficina porque nadie la va a interrumpir. Pero a la gente que somos más sociales, por no decir más normales, en realidad, yo creo que al inicio, por lo menos a mí en lo personal, me costó un poco. Yo me acuerdo, nos despedimos nosotros en la división, en el hall de la división, todos los funcionarios. Dijimos, bueno, nos vamos a ver no sé cuándo. Yo pensaba como en mayo, digamos, estamos en octubre. Pero también uno ve que la pega jurídica se puede hacer casi perfectamente en teletrabajo. O sea, eso yo creo que es una lección que nos deja esto. Y hay muchas cuestiones que a veces uno tenía que, por ejemplo, viajar para una región para tener unas reuniones, uno las puede hacer por Teams, por Zoom, pero por otro lado hay otras cuestiones que obviamente no. Por ejemplo, toda la actividad externa que nosotros hacíamos, que eran capacitaciones, charlas, eso se redujo. Ahora estamos haciendo por Zoom y el otro día partimos el viernes pasado, mañana tenemos una jornada también donde justamente va a estar la profesora Rosa Fernanda Gómez a las 11 de la mañana, pero el trabajo jurídico se puede hacer y eso yo creo que es una lección que nos da, pero así como esquema para el futuro. Yo creo que lo que hay que hacer es que combinar el teletrabajo con trabajo presencial. O sea, hacer un esquema de teletrabajo los 5 días de la semana creo que es una mala idea. La gente no se siente parte de un grupo al final. Y por lo tanto lo ideal es 3-2, algo así. Eso es lo que así ha sido la experiencia, por lo menos mía en este tema. Súper, gracias por la respuesta. Tenemos de parte de Jessica Cayupi una pregunta para Camilo, que dice, ¿cuáles son los desafíos para el mundo jurídico de la Contraloría con el Big Data y la inteligencia artificial? ¿Se ha pensado en el análisis de datos respecto de los pronunciamientos jurídicos u otro producto? Muchas gracias por la pregunta, Jessica. Gracias, Jessica. Es una muy buena pregunta. Yo creo que Jessica debe ser alguien que conoce la Contraloría porque justamente nosotros tenemos... nos partimos haciendo la pregunta, yo diría, el año pasado, a comienzo del año pasado, y nosotros en Jurídica, gracias a un colega que es jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Luis Alejandro Aranda, que fue además particularmente insistente en que había que incorporar la inteligencia artificial. Todavía no nos sabía mucho, estaba partiendo en nuestro medio, y creo que en algún momento vamos a avanzar y hay un proyecto que está partiendo recién de tener algunos criterios establecidos y, por ejemplo, responder preguntas a la ciudadanía, a los usuarios, a través de sistemas informáticos. Por ejemplo, un sistema que nos recopile jurisprudencia administrativa. Entonces alguien quiere preguntar, bueno, cuáles son las condiciones para obtener, no sé, el derecho a la cuna, y en vez de meterse a la página y leer los dictámenes que hay, por ejemplo, un chatbot o cualquier sistema que sea, le arroje, en virtud de las palabras que pone, le arroje una respuesta. Que creo que es lo que va a pasar en muchos otros ámbitos del derecho. Más para allá va a ir este tema que no es que se vayan a reemplazar los abogados, no creo que vaya a pasar eso, pero obviamente que nos va a limitar harto. Siempre con este... ¿por qué se puede más en la Contraloría que en otros lados? Pues la Contraloría, la jurisprudencia es obligatoria, por lo tanto nosotros tenemos una vinculación con el precedente. Nosotros resolvemos en virtud de lo que dijimos antes. A veces cambiamos, pero cuando cambiamos explicamos. Y por lo tanto es posible, como tenemos una base sólida para atrás, es posible predecir respuestas, porque ya sabemos que en 10 casos anteriores hemos dicho A, y si hay un caso que está al mismo supuesto de hecho, vamos a volver a decir A. Eso los tribunales no lo pueden hacer, por ejemplo. La Corte Suprema hoy día, con esa variación que tiene jurisprudencia, puede ser A, B, C, o puede tirar cualquier letra, digamos, así que eso. Muchas gracias. Hay una pregunta que alguien hizo al chat. Sí, esa la iba a leer al tiro. Super. De parte de Ignacio Zúñiga, tenemos una pregunta que es para ambos, que ojalá, como ya usted, Camilo, ha respondido dos, que parta la profesora Rosa, que dice,
Considerando la contingencia constitucional y la irrupción de tecnologías en la inteligencia artificial, ¿los derechos fundamentales actuales de nuestra Carta serían insuficientes para el resguardo de los administrados frente a una administración digital? ¿O cabría poner nuevos derechos para proteger los intereses de los administrados? Bueno, gracias por la pregunta. Aunque debo decir que la otra pregunta estaba quizás pauteada, Camilo. Estaba totalmente pauteada, hay que reconocerlo. Pero yo no la pauteé, quiero decir, simplemente fue generosidad de Gisela. No, muy bien, muy bien. A ver, en cuanto a la pregunta, yo creo que la irrupción de las nuevas tecnologías conlleva una serie de desafíos que no sé si de la mano vaya con incorporar nuevos derechos fundamentales. No sé, estoy pensando quizás, no sé, derecho a condiciones de acceso a medios tecnológicos. No se me ocurre que alguna garantía fundamental pueda ir en esa línea. Yo creo que quizás a nivel legal sí se deben, o infralegal, se deben operativizar ciertas reglas que vienen establecidas en la nueva reforma y que claramente pueden ser atentatorias contra algunos de los derechos que ya existen. Hablaba ahora de la notificación y lo crucial que puede ser la falta de notificación de algún tipo de medida sancionatoria o de algún plazo que empieza a computar para recurrir contra una actuación administrativa. Entonces, claro, que esa notificación no se produzca y no llegue al destinatario, claramente va a generar una vulneración de una serie de derechos fundamentales. Ahora, otra cosa de la que nos hemos olvidado, el tema de la ciberseguridad. El Banco Estado lo dejó allí casi latente días atrás cuando vio vulnerado su sistema de seguridad, y un año atrás el Banco de Chile. Si pensamos que son instituciones que manejan un alto nivel de seguridad y pensamos que están susceptibles a este tipo de actuaciones, claramente nos deja la incertidumbre de cómo un sistema interoperativo, que es la exigencia que trae la norma, cómo va a ser garantizado desde la perspectiva de la seguridad. Pensemos que acá también están vinculados otros derechos fundamentales como es la intimidad o la vida privada de las personas. El tema de la información, que de hecho es un tema que, bueno, tenemos una legislación en materia de datos personales, pero que es una legislación que está bastante obsoleta. Si uno va a España, tiene que consentir para todo, para poder enviar un correo electrónico masivo, por ejemplo. Esa base de datos debe contar con la autorización de la persona para que se le envíe la información. Acá nos llegan a nuestros correos electrónicos una serie de correos basura, de anuncios de ISAPRE, de cómprate una mascarilla, etcétera, etcétera, que uno lo entiende como, bueno, y la pregunta es, ¿de dónde obtuvieron esos datos? Y supuestamente el correo electrónico también forma parte de mi privacidad. O lo otro es el tema del root, que la gente va por la vida muy livianamente dando el root ante una farmacia, ante un supermercado, inclusive para acumular cualquier tipo de puntos, que al final del día uno sabe si se cobran o no se cobran. Pero al final uno no sabe que al dar el root, al final abre una puerta a una cantidad de información que se transmite a los bancos, que se transmite a las casas comerciales. De hecho, sin ir más lejos, todos estos sistemas de Facebook, Twitter, funcionan con algoritmos que son capaces de determinar sus gustos, sus preferencias, tendencias políticas. Entonces cada like, cada fotografía que ustedes comparten va llenando una base que está allí para ser utilizada por privado y respecto de las cuales ustedes no tienen mayor grado de incidencia. Entonces, yo creo que ese es un tema que, bueno, al margen de la ley de tramitación y de la reforma que implica utilizar una base interconectada de datos desde la perspectiva de la administración, pensemos que el registro civil maneja una cantidad importante de información nuestra, pero imagínense esa información interconectada con toda la administración, con todo lo que ustedes son como personas frente a una plataforma digital. Ese es un tema que yo creo que es uno de los grandes desafíos, y yo creo que ahí quizás se podría avanzar en tema de derechos fundamentales, de resguardo a los datos, de uso de los datos. Quizá una declaración constitucional en ese sentido, yo creo que sería admisible, y luego que tenga una bajada a nivel legal con la regulación de todo esto, que insisto, yo creo que en tema de información de datos hemos sido muy tolerantes y no estamos conscientes de la gran cantidad de información que vamos dejando, de la huella digital que vamos dejando y que vamos suministrando de manera gratuita y voluntaria además. Eso puedo comentar, no sé, Camilo. Yo me sumo plenamente a tus palabras. Yo
Yo creo que hoy día la Constitución resguarda los datos personales, pero lo remite todo al legislador, y el legislador tenemos una ley de la década del 90, creo que es del 96, la 19.628, que es una ley que no había internet casi cuando se dictó la ley. Y fíjense que el Estado va a tener los correos de todos nosotros. No, ya sé que después vayan a aparecer en empresas privadas esos correos. Eso ya pasó con el CERVEL. El CERVEL en algún momento, las bases de datos CERVEL aparecieron en empresas privadas. Y yo me asumo plenamente lo que dijo Rosa Fernanda, porque acá nosotros no tenemos conciencia del valor de los datos y del respeto a la privacidad. Eso es algo tolerado. Yo cada vez que puedo hablo de esto. No me voy a alargar porque ya además he hablado mucho, pero solamente quiero contar una anécdota que siempre la cuento. Mis dos hijos nacieron en la clínica Indisa. Al día siguiente del nacimiento me llaman de Help o de alguna de estas empresas de ambulancia. Oiga, felicitaciones por su nacimiento, su hijo, su hija. ¿Quiere contratar ahora que tiene un niño chico que requiere cuidado? ¿Cómo supieron que nació mi hija? No lo tengo en Facebook como para que... Bueno, eso en Europa no puede ser. O sea, eso no se admite, digamos. Eso no puede ser. Si yo le di mis datos a la clínica, es para la clínica. La clínica hace negocio vendiendo mis datos. Ojalá que no nos pase que después descubramos que algún servicio público haga negocios respecto a nuestros datos. No es un problema constitucional, ya la Constitución hoy día tiene esa protección, y ojalá que la nueva no puede no tenerlo, ¿no? Sería absurdo que no tuviera una norma de privacidad. Hay que ver cómo la ley resguarda suficientemente esa información. Muchas gracias a ambos. Habían dos personas que tenían la mano levantada, Gabriel Durán y Luis Alejandro Aranda, para que puedan hacer sus preguntas. Queda el micrófono abierto. Hola, yo quería hacerle una pregunta a la profe Rosa. Quería saber que, desde un sentido práctico, ¿cuál cree usted que es el mayor problema en relación a la notificación electrónica en la ley de transformación digital? A ver, yo creo que quizás son los temas que, primero, verificar cuál va a ser la norma técnica que va a regir este domicilio digital electrónico, ¿ya? Yo creo que allí definir técnicamente aquello es importante, porque ese va a ser un sistema operativo que va a ser bidireccional además, porque va a ser donde nosotros como usuarios vamos a poder acceder, en definitiva, a las notificaciones que nos emitan, va a haber un registro de la hora, el día, la persona, y luego también va a ser un registro al cual van a acceder, entiendo, los funcionarios públicos. Entonces allí hay un tema vuelvo a ver un tema de protección de datos, que esas personas que accedan a esta van a tener un acceso restringido, un acceso abierto. Luego, los problemas prácticos que comentaban en orden a que, ¿cuándo vamos a entender efectivamente practicar? Allí se habla de que, al igual como ocurre con la carta certificada, vamos a entender practicar la notificación electrónica al tercer día desde que se subió a este domicilio único. Bueno, pero ¿qué pasa si en el intermedio yo tuve problemas con acceso a internet? De hecho, sin ir más lejos, yo para Fiestas Patrias, Entel me cortó las comunicaciones, tuve casi un día y medio sin internet, desesperada. Entonces, claro, ¿qué pasa con esa contingencia? Es realmente, yo no me enteré sino hasta un día y medio después, entonces perdí un chance ahí. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? ¿La tengo que asumir yo? ¿A quién la hago valer? Si el correo llega a spam, ¿ya? ¿Qué hago con eso? No me entero, tengo que yo proactivamente ingresar a la dirección electrónica y tener el registro. Y yo creo que el problema mayor es precisamente pensar en creer que toda la gente tiene acceso a Internet y tiene acceso a los medios electrónicos con un cierto estándar. De hecho, bueno, sin ir más lejos, y quizás Camilo también le pasó, y me imagino que acá algunas de las personas que se les ha pedido abrir la cámara, quizás ni siquiera tienen una cámara. Entonces a mí me pasó el semestre pasado que a los alumnos nos costó, algunos alumnos no tenían acceso a internet, o tenían solo un computador en casa, el cual era usado por la familia, por los padres que trabajaban, en lugar, claro, desplazando la educación de los hijos, porque claro, el trabajo prima, la condición de internet no es buena, que hay que pagar las cámaras porque tenemos mejor calidad. Entonces son todas contingencias externas a la norma que no se han avisorado, y sin pensar en las consecuencias que ni siquiera nos imaginamos ahora que pueden ocurrir con aquella fórmula. Yo no me encuentro tan favorable en que la regla general haya sido la notificación electrónica.
ya, porque creo que estamos más frente a una situación de excepcionalidad que frente a una situación de regla general. Insisto, los números son claros, casi un 20%, un 30% de la población tramita a través de los medios electrónicos con la administración. Cuando pasó el tema del retiro del 10%, veíamos filas y filas de gente haciendo la cola para tramitar el tema, siendo que las mismas AFP habían dispuesto de sistemas electrónicos para hacerlo. Entonces al final hay una falta de cultura del uso de las tecnologías, complicaciones de acceso al uso de las tecnologías, que claramente yo creo que pueden ir en contra de lo auspicioso que fue la norma. La norma piensa que en 5 años vamos a ser capaces de que todo el mundo se conecte a través de estos medios, y yo la verdad que no soy tan positiva, yo creo que nos va a costar quizás un poco más, un poco más. No sé, Muchas había gracias. otra mano levantada, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, y también teníamos la de Luis Alejandro Aranda. Parece que se desconectó, porque no lo veo en los miembros. Así que bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, empezamos con el cierre. ¿Me escucho? Habían unas manos levantadas. Hola, Hola. ¿me escucho? Sí. Hola. Yo tengo una pregunta respecto de... Hola, profe, hola, Camilo. Yo tengo una pregunta respecto de lo que recién estaba hablando la profe Rosa. Yo comparto el diagnóstico de que establecer como regla general la tramitación electrónica o la notificación electrónica, como asumiendo que se tiene acceso a Internet, no lo sé, sumamente injusto. Y quizá, así como se exigiría de alguna manera tener ese acceso, ¿por qué no pensar en que el Estado otorgue ese acceso? Porque si vamos a depender de un servicio que nos otorgamos los particulares con una empresa particular, un sistema, un servicio particular, y el Estado va a exigir en esa tramitación, el Poder Judicial ya lo hace desde hace tanto, el tener el acceso a Internet, ¿por qué no pensar en que el Estado ofrezca Internet? O que el Estado ofrezca un servicio, no sé, hoy día, por ejemplo, el tema de los trámites se estaba haciendo, muchas municipalidades estaban poniendo personas en las municipalidades, recibiendo a gente para que, porque el IFE se cobraba, o sea, la gente que ya no tenía nada, que necesitaba cobrar ese bono, tenía que ir a la municipalidad porque se sacaba por internet. Entonces desconocen a la gente más susceptible, a la gente que más necesidad tiene de repente del Estado, exigirle el internet una vara muy alta en Chile, creo yo. Sí, o sea, la norma no te exige internet, pero claro, yo anoche mientras preparaba la ponencia, ahí ya era tarde, le decía a mi marido, ¿tú te imaginas una notificación electrónica sin internet? Y como que me quedo mirando así como, es broma. Claro, porque la única fórmula en que se operativice la notificación electrónica es que yo pueda acceder a una red que pueda entrar ya sea en mi casa, colgándome del vecino, o en una plaza pública que esté disponible, o a veces los malls también ofrecen internet, a veces que hemos estado en el extranjero y llegamos desesperados al mall para tratar de conectarnos y comunicarme con nuestra familia. Yo creo que quizás allí podríamos avanzar en otra línea, y no sé qué tan realista puede ser. De hecho, en Argentina han ido un paso más adelante, considerando el acceso a Internet como un servicio público, ¿ya? Quizás en algún momento de la historia el acceso a Internet, o el Internet con cierta calidad, era un lujo, pero la realidad de hoy nos dice que es una herramienta esencial para el diario vivir. De hecho, claro, si ahora un funcionario en casa no tenía internet, no podía teletrabajar, eso generaba una especie de bola de nieve respecto de las demás personas que dependían de la labor que él como funcionario desempeñaba. Entonces, claro, nosotros como docentes también, no es que nos paguen más por tener acceso en casa y poder dar la clase, no, va como íncito, es como que se entiende de que la persona tiene que tener internet para funcionar en la vida diaria. Y quizás allí yo creo que podríamos caminar en entender ciertas reglas básicas o ciertas exigencias. También generando mayor competencia con las empresas que prestan el servicio. Allí vemos cómo se pugnan, ahora están con el tema de 5G,
se pugnan entre estas compañías el servicio, ofreciéndote planes, ofreciéndote temas que, bueno, a veces no te dejan mucho margen. De hecho, hemos escuchado bastante que BTR últimamente ha generado bastantes problemas a los usuarios, pero quizás avanzar en generar estándares de servicios básicos, contenidos mínimos de prestación que deben prestar estas compañías como paquetes mínimos para que haya una mayor accesibilidad a los mismos, y luego potenciar la competencia entre las empresas. Ojalá que existan más proveedores y que el servicio, insisto, se preste en un costo determinado fijo y a cierto estándar de seguridad. Quizás es muy ilusorio, pero creo que podría ser una de las herramientas encaminadas a mitigar esto. Ya veo difícil que el Estado sea proveedor universal de Internet, pero quizás asegurar por la vía legal ciertas condiciones básicas mínimas para acceso y mantención de esta red podría ser una opción. No sé si Camilo tenga otra idea. No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo veo difícil también que pueda el Estado ser proveer o garantizar que todos tengan Internet. Solo el Estado recién está cumpliendo su rol de garantizar una velocidad mínima, con una fórmula bien rara, que crea una actividad que está integrada por los propios proveedores, una figura bien rara, una figura intermedia entre los proveedores y el Estado. Pero el Estado ni siquiera es capaz de asegurarle a los que contratan Internet que les presten el servicio que contratan. Entonces llegar a poblaciones, uno ve las poblaciones, otra realidad. O sea, ahí no hay poblaciones donde no llegan los camiones repartidores. Entonces, yo creo que eso va a ser sin duda un tema. También tenían la mano levantada Diego Molina y Felipe Navarro, que también queda el micrófono abierto para que puedan hacer sus preguntas. Hola, muy buenas tardes a Fernanda y a Camilo, espero que estén muy bien. Yo tengo dos preguntas muy cortitas. Para Fernanda, ¿cuál creería usted que va a ser la importancia del principio de no formalización en atención a los posibles defectos que puedan tener las notificaciones electrónicas? ¿Cómo jugaría ahí ese principio? Y para Camilo, ¿qué impacto y qué utilidad podría tener la obligatoriedad que los órganos de la administración tengan tanto la instrucción de los procedimientos, el desarrollo de los procedimientos y los actos administrativos digitales de cara a un eventual sumario administrativo? Ello sería más favorable, y también un poco relacionándolo con lo que se decía antes. ¿Qué peligros podría tener ello? Porque, claro, cuando se instruye el sumario, se recopila una cantidad de información que es bastante voluminosa y que muchas veces también desaparece información. Entonces, esta obligación de digitalización haría más fácil la posibilidad de poder contar con sumarios, tal vez con la mayor cantidad de antecedentes posibles para el esclarecimiento de los hechos. Esa sería. Muchas gracias. ¿Respondo yo primero, Camilo? Damas primero. Ok. A ver, en cuanto al principio de no formalización, bueno, es un principio que está vinculado con el hecho de que el procedimiento se realice con cierta sencillez, que no genere mayor entorpecimiento y que vaya rápidamente tramitándose en orden a producir un acto administrativo terminal, y que las exigencias que se exijan allí sean las indispensables, como para dejar constancia de los actos que se van ejecutando. Ahora, en el caso de la notificación electrónica, yo creo que quizás esa exigencia de cierta manera se pierde, porque la notificación, al contrario, va a exigir una formalidad casi religiosa para poder constatar los hechos. Entonces, si el funcionario no cumple el protocolo establecido en la norma técnica, que yo me imagino que la norma técnica va a ser la que se encargue de indicar o de responder a las dudas de cómo opera el sistema, de quién debe manipularlo, quién va a tener la clave, que típico que pasa a veces también en los servicios públicos, que muchos tienen la clave que supuestamente es personal de un funcionario que, no sé, trabaja en tesorería, que está tramitando causas ante los tribunales, y esa clave al final la tiene Pedro, Juan y Diego en la oficina. Entonces, en ese sentido, no sé si converse mucho el principio de no formalización con esta idea de notificar electrónica, que me va a exigir ser sigiloso con este procedimiento para poder practicar la notificación y para que se entienda válida. ¿Ya? Yo creo que
y además voy al hecho de que la notificación resulta ser tan relevante para la tramitación de los procedimientos administrativos, que todo vicio que pueda haber, que todo problema que pueda haber en esta gestión de la notificación, sin duda que va a ser, dependiendo de la entidad o del acto que se está notificando, puede llegar a constituir un vicio esencial, que claramente puede revertir el procedimiento volviendo a la foja cero, o inclusive ya anulando el procedimiento, empezando en un procedimiento sancionatorio donde no se notifican, por ejemplo, los cargos, ya que sería fatal para el sujeto infractor. Entonces, yo creo que habría que estar a cómo viene la regulación de la norma técnica, qué es lo que nos dicen los reglamentos, y ver qué tanta sencillez y eficiencia hay en aquel planteamiento que va a ser que en definitiva lleve a la práctica la notificación, porque ahora, tal como uno lo ve en la ley, o en la propuesta de ley, no hay mayor detalle respecto de cómo en la práctica se va a llevar a cabo. Así que yo creo que es un tema no menor a resolver de cara, bueno, quizás ahora al proceso de la consulta, y ya de cara cuando salgan los reglamentos y los decretos con fuerza de ley respectivos. Gracias por la pregunta, Diego, gusto saludarte. El tema de los sumarios, bueno, yo creo que acá va a haber un cambio en cómo se disponibilizan los expedientes hacia los terceros. No he visto las propuestas de borradores que ha hecho el gobierno, pero hubo una discusión que salió en un seminario que hizo la Católica del Paraíso hace un tiempo atrás, fue justamente qué pasa con cómo van a estar los expedientes. O sea, por ejemplo, los expedientes de trámite administrativo van a estar en línea, cualquiera va a poder ingresar a ver los expedientes. Si es así, si van a estar en línea, eso desde el punto de vista de la transparencia va a ser bueno, y para los terceros va a ser bueno, porque uno de los problemas que tiene nuestra ley de procedimientos es que los terceros muchas veces no se enteran. Estoy hablando de terceros interesados, no de terceros absolutos, sino de gente que tiene intereses comprometidos en el procedimiento, pero no les notifican la existencia del procedimiento. La ley además no lo exige, la ley considera la notificación para el acto terminal, así lo ha dicho la Corte Suprema. Y eso obviamente va a ser bueno, pero por ejemplo, ¿qué problema va a haber? Va a haber problema de la privacidad, de cuando hay datos personales. Yo voy a pedir una concesión y tengo que llenar un formulario y ahí va a estar mi RUT, por ejemplo, o acompaño va a estar mi carnet. Y alguien lo va a atajar antes de subirlo a ese expediente. Esas son cuestiones que van a surgir. Desde el punto de vista de los sumarios, yo creo que va a ser bueno porque va al fiscal instructor del sumario le va a ahorrar el trabajo de tener que pedir. Y eso es muy bueno porque pedir significa depender de que otro pase la información. Y en pasar la información a veces pueden pasar días. Y esos días son muy importantes en una investigación, o a veces la información no llega completa. Muchas veces pasa, en el caso del denominado Paco Gate, Finanzas de Carabineros era la que había adulterado los datos de pago de remuneraciones, y por lo tanto si uno le pedía a Carabineros esa base de datos iba a estar adulterada. ¿Cómo se puede evitar eso? Bueno, un acceso directo, un acceso de que controla directo a la base de datos, de un fiscal de un sumario interno, por ejemplo, que pueda acceder a esa base de datos sin tener que preguntarle a Finanzas o la Contraloría. De hecho, hay una norma, hay un proyecto de ley que se viene discutiendo en el Congreso, que justamente, y esta norma se aprobó en la Comisión hace muy pocos días, que permite a la Contraloría tener acceso a las bases de datos de Carabineros y PDI, salvo aquellas que tienen que ver con la prevención o la investigación de delitos, ¿no? Por lo tanto, yo diría, va a ser una buena ley desde el punto de vista del sumario, va a ahorrarle pega al investigador de tener que pedir, pero por otro lado va a tener mucha información, como dice Diego, y eso puede ser un problema, porque a veces es tan malo tener poca información que tener un exceso de información, porque ahí uno se pierde y no sabe dónde. Eso, bueno, lo irá diciendo la práctica. Muchas gracias a ambos. Hola, buenas tardes. Primero agradecerle a los dos por la presentación, estuvo súper entretenido. Y tenía una pregunta para la profesora Rosa, que era si usted considera que en esta línea, en esta inserción forzosa a la notificación electrónica, podría tener la ventaja positiva de que existiría una obligación de parte de la administración de garantizar las condiciones materiales para que para que todo este proceso sea efectivo. A ver, yo creo que en la práctica estas exigencias van a terminar con una seguidilla de prolongaciones
o de excepciones posteriormente, vale decir, esos 5 años quizás se van a prorrogar un poco más, las exigencias quizás van a tolerar, porque además la norma nos encarga de decir qué personas van a estar en esta situación de excepción. ¿Ya? El reglamento ahora viene proponiendo a la tercera edad, mayor de 60 años, al 40% de la población más vulnerable del país, y bueno, se me escapa en este otro momento cuál era el tercer nivel de excepción, pero yo creo que pueden haber muchos niveles de excepción más. Yo creo que las facilidades que quizás pueda implementar el Estado pueden ir por la línea de prorrogar quizás la entrada en vigencia efectiva o solicitar quizás una ampliación en los plazos, ¿ya? Y a nivel de operatividad de los sistemas, yo creo que también en generar capacitaciones a los funcionarios para poder implementar estos temas, capacitaciones internas y también capacitaciones hacia las personas para que se familiaricen respecto de cómo deben utilizar estas plataformas. Yo creo que esa sería una importante estrategia de apoyo. La gente que, por ejemplo, no tenía clave única, no sabía nada, yo creo que muchos todavía ignoran la importancia de la clave única, que al final resulta ser una llave de acceso a muchísimas plataformas electrónicas de la administración. De hecho, ahora quien no tiene clave única es casi como una persona que no existe. Entonces, yo creo que facilitar el conocimiento y la educación en materia digital puede ser una de las herramientas. Y bueno, el otro tema de facilitar esta especie de acceso a Internet bajo ciertos estándares mínimos, con cierta banda ancha mínima, eso también podría ser quizás interesante de apoyo a esto. Son algunas de las ideas que se me ocurren en este momento. Muchas gracias, profesora. También había una última pregunta de Felipe Navarro, que también queda el micrófono abierto para que la hagas. Felipe era el que hizo la pregunta. A menos que tenga otra, Felipe. Sí, se me ocurrió una, pero para el profesor Camilo. Podría ser el profesor Camilo, si me podría decir cuáles cree usted que son los principales desafíos en donde se debería estabilizar los mínimos legales, o sea, los mínimos éticos con los márgenes legales. ¿Algún órgano? Sí, buena pregunta, es una pregunta compleja, donde ha faltado, yo creo, donde más hace falta regulación es en entidades privadas que ejercen funciones públicas. Yo creo que ese es el mayor problema que nosotros tenemos en Chile, que es que uno de los, no el mayor, porque hay mucho como para ser tan optimista que decir que ese es el malo. Hay muchos órganos que son formados por la administración, lo que se llama la administración invisible, o órganos privados que tienen funciones públicas y donde no hay normas de probidad que sean aplicables, por lo menos no tan claramente, ¿ya? Y hay que hacer un esfuerzo interpretativo para aplicarle normas de probidad, porque esto se rige por el derecho privado. Esa es una cuestión. Otra cuestión es los conflictos de interés en la administración, o sea, como autoridad o funcionario están en situaciones de conflictos de interés y es normal, está naturalizado, no, muchas veces ni siquiera se cuestiona. Muchos lo cuentan con gracia, sin ninguna carga de vergüenza ni nada. Y ahí las normas son muy, muy malas. Por ejemplo, nosotros hoy día no tenemos normas que en el derecho administrativo se llaman de prohibiciones post-empleo. Quiero decir con esto, yo trabajo en la Contraloría, me toca ver cuestiones de empresas, caso de una empresa reclamando contra un servicio, y yo mañana dejo la Contraloría y pasado mañana me puedo ir a trabajar a la empresa a la que acabo de ver el caso. Y eso no tiene ninguna lógica. Piensen eso, la Contraloría regula a los públicos, pero piensen eso en una entidad que es reguladora de los privados, en una superintendencia, en la subsecretaría de pesca, en fin. Y eso pasa todos los días. Y eso pues no tenemos normas, tenemos una norma muy, muy imperfecta en la ley de base de la administración, que no vale nada. Eso es un saludo a la bandera, porque una norma tan mala tiene muchos defectos, pero el principal es que no tiene sanción. O sea, no tiene consecuencias frente al incumplimiento. Y por último, yo creo que una cosa que en el derecho debe avanzar harto es algo que no es tema en general, pero que yo lo he visto mucho. Lo he visto mucho desde distintos lugares, desde mis trabajos anteriores, en fin. El tráfico de influencia. ¿Ya? El tráfico de influencia. O sea, es como una empresa tiene los contactos para llegar y llamar y
influenciar a la alta autoridad, ¿ya? Llaman a los ministros, subsecretarios, superintendentes, cómo y cómo, por ejemplo, afecta esta autonomía técnica que tiene que tener la superintendencia, porque a veces no lo llaman al superintendente, llaman al ministro y el ministro llama al superintendente, o llaman a la moneda, y la moneda llaman al superintendente. Eso ha pasado en la historia siempre, no de ahora. Y en el derecho no nos da ninguna respuesta. Hay un delito, ya, sí, tráfico, pero no. La ley del lobby es la respuesta que hay. Una respuesta que es una ley de transparencia. La ley del lobby es una ley de transparentar regalos y transparentar audiencias. Pero creo que ahí hay un tema que más que legal, yo voy a decir acá, es un tema cultural, ¿no? Cuando eso se vea feo y cuando para el que llama sea un problema llamar, vamos a haber avanzado. Mientras eso no pase, vamos a buscar la manera de burlarlo. Porque si el gallo no me quiere pedir la audiencia por lobby, me va a, ¿sabe? Si yo voy a almorzar los días domingos al club de campo, va a ir al club de campo. O sea, bueno, yo ahí creo que hay mucho donde se puede avanzar. Eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar esa por temas de tiempo como la última pregunta. Muchas gracias a quienes hicieron las preguntas y a los profesores y a Camilo. Camilo también es profesor, ¿o no? Por su disposición a... Trato de serlo. Y bueno, aquí vamos a empezar a cerrar el conversatorio con unas palabras de despedida de Camilo. Bueno, más que nada de parte del Centro de Estudios, agradecer a ambos expositores por su disposición y motivación en participar en este conversatorio, que es el segundo que realiza el Centro de Estudios, excepcionalmente con este contexto, y también agradecer a los asistentes por el interés en este tema. Y dicho esto, se cierra la jornada. Los dejo a todos invitados nuevamente a la jornada de participación, que va a ser el 5 y 6 de noviembre, sobre medio ambiente, desafíos medioambientales del siglo XXI en Chile. Y eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y gracias por la asistencia a todos. Sí, Y muchas gracias a ustedes también por el tiempo. Y también a todos los que nos acompañaron esta tarde. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.